Bueno, un cordial saludo a todos nuestros seguidores, tanto en Colombia como en el extranjero. A continuación vamos a hacer un video sobre el análisis de la varianza implementado en Excel. Es decir, vamos a hacer un análisis de la varianza de un factor con varios niveles, pero de manera manual o artesanal utilizando Excel. Para eso vamos a abrir el Excel y aquí tenemos dos mediciones. Vamos a suponer que tenemos un grupo 1 y aquí tenemos un grupo 2. Vamos a centrar y vamos a establecer el Dodger Blue como color de fondo y la letra en color blanco y los títulos en negrita. Vamos a suponer que las calificaciones en un examen de matemáticas para dos grupos son las siguientes: 3,1, aquí va coma, 3,1, 2,5, 4,8, 5, 1,6, 2,4, 3,2, 3,9 y 2,7. Y por último 2,8. Y para el grupo 2 las calificaciones fueron 3, 3, 4,5, 4,5, 3,9, 4,6, 3,7, 3,8, 4,1 y 4. Ahora las encerramos dentro de una cuadrícula y queremos determinar, vamos a escribirlo aquí, queremos determinar si existen diferencias significativas en los resultados de las pruebas en ambos grupos. Alineamos hacia la izquierda. Queremos determinar si existen diferencias significativas en los resultados de las pruebas en ambos grupos. Entonces, para eso vamos a tomar ambos grupos y los vamos a copiar aquí. Por ejemplo, este lo vamos a copiar acá en D. Muy bien. Y este lo vamos a copiar acá en F. Y vamos a insertar algunas líneas. Insertar. Y aquí vamos a hacer algunas cuentas. Aquí vamos a calcular la suma, que va a ser igual a la suma de todas estas notas. Lo mismo acá, va a ser la suma de todas estas notas. Ahora, en una columna siguiente, vamos a añadirla, insertar. Vamos a tener x sub i menos la media. Entonces x sub i menos la media no es más ni menos que x sub i menos la media. No hemos calculado la media, entonces la media, vamos a insertar aquí otra fila, va a ser el promedio. Va a ser el promedio de todas estas calificaciones. Y lo mismo acá, va a ser el promedio de todas estas calificaciones. Por tanto, x sub i menos la media va a ser cada calificación menos el promedio. Y este promedio está fijo, entonces hundimos F4. Muy bien. Esto mismo lo vamos a hacer aquí para el grupo 2. Entonces va a ser x sub i menos la media en negrita. Y aquí vamos a introducir un espacio. Entonces va a ser simplemente cada calificación menos su respectiva media. Y la media está fija. Completamos. Ahora
vamos a añadir otra columna, insertar, y esa columna va a ser nada más y nada menos que la misma columna anterior, x sub y menos la media, pero elevado al cuadrado. Entonces simplemente el dato que teníamos aquí lo multiplicamos por el dato que teníamos aquí, y eso lo hacemos para todos los datos. Y tal cual como lo tenemos acá, lo copiamos acá en J, solo que aquí vamos a ver si está bien. Aquí sería x sub y, exactamente, y vamos a añadir una nueva columna, una nueva fila, que sería la suma de errores al cuadrado, que va a ser simplemente esta suma, tal cual como pueden apreciar. Y aquí también va a ser lo mismo, suma de todos estos valores. Bueno, ahora tenemos que hacer algo más. Vamos a encerrar esto aquí en una cuadrícula, y esto lo voy a copiar acá y lo voy a pegar acá, y completo la cuadrícula. Muy bien, la vamos a poner en negrita. Ahora tenemos que hacer lo mismo que acabamos de hacer, pero de la siguiente manera. Vamos a formar un grupo único. Esto es para efecto de los cálculos. Entonces copiamos esto acá, solamente copiamos los datos, vamos a pegarlo aquí, y copiamos los datos del grupo 2 y lo copiamos después del 2,8. Entonces, al igual que hicimos con el caso anterior, vamos a calcular una suma, un promedio y una suma de errores al cuadrado, tal cual como pueden apreciar por pantalla. Entonces ponemos esto en negrita. La suma no será sino esta suma. El promedio será el promedio de todos estos datos, y la suma de errores al cuadrado. Entonces tenemos que definir, tenemos que hacer lo mismo que hicimos anteriormente. Aquí voy a tener que mover esto un poquitico, lo voy a mover hacia acá. Muy bien, entonces aquí tengo cada valor menos el promedio, y aquí tengo este valor al cuadrado, tal cual como ya hemos hecho en el grupo 1 y 2 por separado. Vamos a encerrar esto en una cuadrícula. Entonces tenemos que la suma de errores al cuadrado para este caso va a ser simplemente todo esto. Un momentico, aquí hay una referencia circular. Vamos a ver aquí qué está sucediendo. Aquí tenemos la media, tiene que ser un valor fijo, entonces sería F4. Completamos, y aquí también completamos. Muy bien, ahora la suma de errores al cuadrado sería esto. Muy bien, ya la tenemos. Ahora ¿qué debemos de calcular? Debemos de calcular el DFN y el DFB. ¿Qué significaría esto? DFN sería grados de libertad del numerador, degree of freedom numerator, y DFD es degree of freedom denominator. Entonces, para hacerlo, el número de grados de libertad en el numerador sería, ¿cuántos grupos tenemos? Tenemos dos grupos, entonces podemos decir contar A, y contamos el número de grupos, y a ese número de grupos le restamos 1. Ese sería el número de grados de libertad en el numerador. Y para el número de grados de libertad en el denominador, lo que hacemos es lo siguiente: contamos cuántos elementos tenemos en los dos grupos,
tendríamos 20 y por cada grupo le restamos un elemento. Entonces tendríamos que restarle, en este caso, el número de grupos, que sería contar estos dos, o sea que debe dar 18. Muy bien. Ahora tenemos que calcular la suma total de los errores al cuadrado, la suma de total de los errores al cuadrado, que vendría a ser igual a la varianza dentro de los grupos. Vamos a escribirlo aquí de una manera ordenada, sería la varianza entre los grupos, más la varianza entre los grupos. Una cosa es la W, SW sería la varianza entre o dentro de los grupos, y el SB sería la varianza entre los grupos. Entonces la varianza total ya la tenemos. La varianza total vendría a ser esta, 15.8495. Entonces debe cumplirse que este valor que está aquí debe ser igual a la suma del SW más el SB. Entonces la varianza dentro de los grupos sería simplemente, vamos a escribirla aquí, la varianza, entre los grupos sería igual a esta suma de acá, a este número que está acá, más este número que está acá. Muy bien. Por tanto, el que queda acá sería la diferencia entre este valor y el que tenemos acá. Y obtenemos la varianza total expresada como la varianza dentro de los grupos y la varianza entre los grupos. Aunque aquí, ustedes me van a disculpar, aquí este primer valor es simplemente este más este, y el que queda sí vendría a ser este menos este. Entonces el estadístico F no sería sino simplemente coger o tomar la varianza entre los grupos, que es esta, 13, y dividirla entre 18, y todo eso dividido por el resultado de dividir este valor entre 1. Y ese sería el valor crítico. Aquí estamos utilizando un alfa igual a 0,05 para que ustedes tengan presente. Entonces, para corroborar lo que hemos hecho hasta ahora, voy a tomar estos dos y le voy a dar aquí clic en datos, pero no en solver, sino análisis de datos. Le voy a decir análisis de varianza de un factor. El rango de entrada sería este que estoy seleccionando, agrupado por columnas, rótulos en la primera fila y alfa de 0,05, y en una hoja nueva. Esa hoja nueva la voy a llamar resultados y le voy a dar clic en aceptar, y voy a cambiar todo aquí para que quede parecido a lo que teníamos antes en cuanto a la presentación. Y obsérvense en el F que tenemos aquí de 3.403, y obsérvense el valor que tenemos aquí de 0.29, o sea que aquí cometí un error. Para que nos dé eso así, tendría que ser este valor que está aquí dividido entre el primero de acá, y todo eso dividido entre lo que da este dividido entre 18. Aunque aquí hay un detalle, permítanme en un instante. Aquí tenemos entre grupos es 2,5205, y nosotros tenemos entre grupos
entre grupos 2,5205. Era como lo teníamos antes. Entre grupos, porque es que la sigla en inglés between está bien, dalo aquí, between, y este sería within. Entonces tenemos lo siguiente: entre grupos, o sea, SB 2.5205, dalo acá, entre grupos 2.5205, y dentro de los grupos, o sea, within 13.329. Miren que el within es 13.329. Muy bien, y que el total es de 15.8495. Miren que el total es de 15.8495. Y tenemos grados de libertad entre los grupos de 1, o sea que este caso sería el denominador 1, el numerador, y dentro de los grupos 18, o sea el 18 que tenemos acá. Y para calcular el promedio de los cuadrados, obsérvense que este número se divide entre este. Observen, este número dividido entre este nos da el de acá, y este número dividido entre este nos da el de acá. ¿Sí o no? Muy bien. Entonces lo que hay que hacer es el primero, el within, que es este. El within se divide entre 1. Aquí va un signo de igual. Igual este dividido entre este. Y lo que da, eso lo dividimos entre lo que da este dividido entre este. Y a ver, un momentico, vamos a hacerlo más bien por promedios, porque miremos aquí, este número dividido entre este daría 3.4. vamos a hacerlo por separado para que vean que realmente coincide. No sé por qué me estoy confundiendo, pero bueno, entonces el promedio sería simplemente este valor, este dividido entre este, y aquí sería este dividido entre este. Ahora sí. Entonces, por tanto, el estadístico F sería simplemente este entre este. Ahora sí. Y alfa, el nivel de significación igual a 0,05. Muy bien. Si volvemos a la tabla de resultados, vemos que tenemos más resultados. Por ejemplo, tenemos la probabilidad. Esta probabilidad, para determinarla, se determina así: dist f, el valor de f de acá, grados de libertad del numerador y grados de libertad del denominador. Obsérvense que este valor de acá es igual al que tenemos acá, porque su diferencia es nula. Y como este valor crítico, crítico para f, el valor crítico. A ver, ¿cómo los explico? Como el valor de f que obtuvimos de 3.403 es menor que el valor crítico para f, entonces estamos en la región de aceptación. Por tanto, la conclusión es que no existen diferencias significativas entre los dos grupos evaluados. Y vamos a alinear hacia la izquierda. Conclusión, y en negrita, no existen diferencias significativas entre los grupos evaluados. Ahora, para determinar ese valor crítico, simplemente decimos distribución F. Tenemos el X, pero aquí no sería la acumulativa, sino la distribución F, la F inversa, que sería la probabilidad con los grados de libertad en el numerador y los grados de libertad en el denominador. Y este sería este F de acá. Este corresponde con este.
Y el valor crítico se calcula simplemente colocando una probabilidad de 0,05, porque nuestro nivel de significación es del 5%, como lo tenemos acá anotado, 5%. Entonces el valor crítico, para que lo entiendas, valor crítico en este caso sería distribución F inversa, aquí de inversa, probabilidad, entonces escribimos el nivel de significación, grados de libertad del numerador y grados de libertad del denominador. Entonces, como este numerito, como 3,403 es menor que 4,41, entonces estamos en la región de aceptación. Pero esto va alineado hacia la izquierda en negrita, y aceptación no es con X, sino que es con C. Estamos en la región de aceptación. Entonces, ¿qué significa lo anterior? Lo anterior significa, damas y caballeros, que no existen diferencias significativas entre las notas obtenidas en los exámenes de matemáticas para estos dos grupos en consideración. Es decir, no existe evidencia estadística suficiente para afirmar que las calificaciones obtenidas sean diferentes en ambos grupos. Entonces, bueno, esto ha sido todo. Quedo atento de sus comentarios, de sus sugerencias, de sus preguntas, y espero que este video haya sido lo suficientemente ilustrativo. Y para terminar, quería decirles que esta tabla de ANOVA que hice manualmente es con el objetivo de aprender, y la tabla de ANOVA que hice utilizando la opción de análisis y datos fue para comparar que en efecto los resultados manuales deben de corresponderse con los resultados automatizados. El caso es que no siempre se cuenta con un paquete estadístico, y en los exámenes los profesores, sea de pregrado o posgrado, les gusta mucho que los estudiantes sepan hacer las cosas desde cero. Algo así como pensar en un estilo MacGyver para hacer las cosas. De ahí que haya querido mostrárselo de esa manera. Si este video les ha gustado, ha sido de su interés, los invito a que se suscriban, lo compartan en sus redes sociales y que nos estén visitando en nuestro canal de Savage Consultores, porque tenemos más de 400 videos relacionados con temas estadísticos, de informática, programación, así como otros temas que nos solicite nuestra audiencia. Y adicionalmente estamos en crecimiento y esperamos seguir contando con su apoyo. Entonces, ahora sí, esto sí ha sido todo. Me despido, muchos éxitos, y les comparto la fotografía del trabajo realizado. Éxitos.